La Argentina lo que hizo fue acusar ante la Corte de Justicia a Uruguay por la contaminación del río. A su vez, Uruguay también acusó a la Argentina porque no se resolvió dentro del ámbito del Mercosur y por aquel larguísimo corte de las rutas y del límite. Es decir, recordemos que la Argentina cortó literalmente los límites con Uruguay y eso también fue denunciado ante la Corte Internacional. Pero pasando todo esto por alto, la Corte llegó a una conclusión que quiero compartir con ustedes porque es bueno volver a tenerla presente. Hay un fallo definitivo de la Corte Internacional en su momento que fue que la Corte señala que el Estatuto de 1975 entre Uruguay y la Argentina impone a las partes el deber de cooperar con la otra en los términos que se establecen en este estatuto para asegurar que se alcance su objetivo y propósito. Esta obligación de cooperar incluye que el monitoreo continuo de una planta industrial como la de Orión o Botnia. En este sentido, la Corte nota que las partes tienen una prolongada y efectiva tradición de cooperación y coordinación a través de la CARU, esta entidad que debería mediar entre la Argentina y Uruguay. Y también han coordinado acciones a través del mecanismo conjunto de la CARU. En definitiva, lo que dice la Corte en la imagen que sigue es que el fallo de la Corte Internacional es que para mantener vigente el estatuto, Argentina y Uruguay tienen que ponerse de acuerdo con lo que firmaron allá por el año 75. La Corte lo que hizo fue decir, es cierto que la planta contamina, dijo el fallo de la Corte, pero no se pudo demostrar que efectivamente toda la contaminación que tiene el río Uruguay es proveniente de la planta. Y por otro lado, lo que dice la Corte Internacional es arréglense entre ustedes. Hay un acuerdo firmado hace más de 30 años para resolver este tema. Por eso ahora decir que este reclamo va a la Corte no es que se va a resolver de vuelta rápidamente. Va a llevar años otra vez. Y es muy probable que la Corte diga otra vez lo mismo. Pónganse de acuerdo entre ustedes porque han firmado un acuerdo bilateral que no han tenido la capacidad de llevarlo adelante para resolverlo. Pero para ampliar este tema vamos a hablar justamente con Juan Villalonga, quien estuvo directamente vinculado a esta cuestión desde sus inicios. Es un fue integrante de Greenpeace durante muchos años. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bien, bueno, quería dar este contexto, no sé si lo compartís, pero creo que este fallo de la Corte Sí, fue muy claro y no sería mu- de sorprenderse que vuelva a ratificar esta misma posición. ¿Qué crees vos? absolutamente, porque además el fallo de la Corte lo que ha dicho en lo que hace al procedimiento fue describir algunas desprolijidades que sí se dieron en el momento en que se aprobó la planta de Botnia y la de ENCE en su Sí. momento, es decir, esas conversaciones casi informales que mantuvieron Argentina y Uruguay, en el cual ni Uruguay informó de la debida forma, ni Argentina aprobó de la debida forma. Sí hubo Ujú. desprolijidades que eso lo marca, pero que no fueron errores fatales que invalidaran el proceso, por eso convalidó la instalación de la planta. Eso te diría que casi era un resultado cantado, cualquiera que hubiera seguido el tema sabía que eso había ocurrido así. Con respecto al tema de fondo, que es el que vos mencionás, tampoco encuentra allí nada demasiado espectacular. Lo que está diciendo es, esto hay que monitorearlo, y le encarga que ese monitoreo sea llevado adelante por ambos gobiernos en el marco de la CARU y que hagan ese trabajo de monitoreo conjunto. Hecho que, o operación que se viene realizando aproximadamente desde el año 2010. Y acá es donde yo te diría que viene el gran A problema. ver, claro, porque parece que de repente nos despertamos ahora con que el río estaba contaminado y nadie lo sabía o nadie lo informaba. La verdad, nadie lo sabe. Es decir, nadie tiene una información oficial acerca de qué resultados arrojó ese monitoreo. Insisto, esto no es un monitoreo que encargó la empresa o encargó una entidad privada. Este es un monitoreo oficial llevado adelante por el gobierno argentino y uruguayo, en el cual nunca se pusieron de acuerdo para darlo a conocer a la sociedad. Y acá es donde aparece violado, te diría, un derecho básico de la sociedad, que es el derecho a saber, el derecho a Claro. conocer. ¿Sí? Esto es un derecho que desde el ambientalismo se viene reclamando, pero incansablemente. Yo puedo recordar el caso de lo que ha sido el debate en torno al riachuelo, toda la lucha para conseguir que se dieran a conocer los resultados del monitoreo que se realizaban sobre las aguas de ese curso. Y aquí sucede lo mismo. Argentina y Uruguay tienen que dar a conocer esos resultados.
y nos vamos a encontrar con que vamos a estar en un terreno mucho más firme para poder discutir. Claro. Pero la verdad pareciera ser que lo que se busca es tener un amplio margen de discusión donde Sí. todos los calificativos y todos los adjetivos que estamos escuchando y toda la verborragia que se vuelve a repetir, bueno, tenga asidero y cada uno cree lo que le conviene. Ahora, ¿no? Juan, el canciller argentino justamente ayer dio una serie de datos según los cuales se especificaba qué elementos químicos están volcando al río Uruguay y cuál es el nivel de contaminación. Sin valores, en una descripción que es a creerle o no. Vos viste que después lo ha dicho, estamos hablando del caso del fósforo, después Claro. el presidente Mujica ha dicho que bueno, que ese nivel de fósforo es parecido a lo que él tiene En su tajamar. Sí. O sea, así no se discute este tema, insisto, porque si estuviéramos hablando de un tema nuevo, uno puede decir, bueno, estamos ensayando una primera aproximación a un problema. Este tema, como bien vos dijiste, tiene 10 años, llevó una escalada de un conflicto bilateral que, te diría, tuvo niveles inéditos, ¿sí? Recordemos las situaciones que se vivieron entre Argentina y Uruguay son realmente muy, muy complicadas. Entonces no da para que estemos ahora de nuevo tirando trazos gruesos. Cuando, insisto, hay datos y si los dieran a conocer estaríamos hablando en términos mucho más concretos. Creo que esto es lo central. Por otro lado, hay algo más todavía quizás de fondo, de largo plazo, que la verdad... ¿Qué sería? 10 años después nos encuentra en el mismo lugar prácticamente Claro. a todos los actores. Acá ni Argentina ni Uruguay se pusieron de acuerdo en absolutamente ningún programa, ninguna política de desarrollo de la industria forestal y celulósica, puesto que esto es un dato de la realidad. Hay una cantidad de inversiones que están llegando a la región, fundamentalmente Uruguay y Brasil, no llegan a Argentina por otros problemas, Sí. pero ante eso, nuestros países no se están preparando ante ese desafío, para dirimir exactamente cuál es el nivel de inversión, el nivel de escala, qué tipo de tecnología, con qué tipo de riesgos estamos dispuestos a convivir cuando una actividad de este tipo se intenta implantar a gran escala, como está ocurriendo. Y si no lo discutimos, se termina dirimiendo de la peor manera, o por la fuerza brutal del mercado, o eventualmente por la capacidad de reacción que pueda tener una comunidad Sí. local. No es la manera en que una política de desarrollo se debe de dirimir. Insisto, estamos haciendo las cosas muy, muy mal y repitiendo algo calcado a lo que fue hace 10 años atrás. Sí, y a mí por eso me queda esta sensación de que la Corte Internacional lo que hizo con su fallo fue decir, bueno, demuestren ustedes capacidad, siendo vecinos, con toda esta historia, para resolver esta cuestión ambiental y no volver a caer en un fallo nuevo de la Corte que puede llegar a ser similar. Va a ser similar, la Corte lo que está diciendo, ustedes tienen los elementos, los Claro, instrumentos resuélvanlo ustedes. institucionales y tienen los instrumentos técnicos para hacerlo. Exacto. Va a volver a decir lo mismo. Va a venir a decir lo mismo, exacto. Te quería plantear finalmente, si bien la contaminación es grave en cualquier medida, hay mayores y menores escalas, y esto del río Uruguay que contamina, sin duda está reconocido, que afecta principalmente a quienes viven en la zona, es muy grave. Ahora, en una escala, si se pudiera hacer, si la conoces, ¿cuál es el principal problema ambiental de la Argentina? ¿El río Uruguay? No, no es el río Uruguay. O sea, a ver, estamos hablando de Argentina. Yo creo que tenemos un drama ambiental, social, sanitario, descomunal en el caso de la cuenca del Riachuelo. O sea, allí tenemos un drama que por tan frecuentado, tan conocido, ya lo hemos naturalizado. Y eso es verdaderamente una tragedia silenciosa que está afectando a millones de personas, que tiene prácticamente a todo un ecosistema en un nivel de degradación extraordinario. Insisto, no lo dimensionamos debidamente, cotidianamente, porque lo tenemos como naturalizado. Por supuesto que esto no quiere decir que no haya otros problemas en Argentina. Hay muchísimos problemas, pero si uno tuviera que dimensionarlo, ponerlo en un ranking, yo te diría, el caso del Riachuelo es mayúsculo, no solo por el nivel de contaminación que allí hay, sino porque allí hay millones de personas afectadas, Claro. tomando agua que está contaminada, conviviendo con sitios contaminados y además con parámetros de plomo en sangre, etcétera, que muestran claramente que la población está siendo afectada. Entonces, tenemos que encarar las cosas, este tipo de cosas, seriamente. Y esto no quiere decir que minimizo el caso de... No, para de nada. Desde acá Bondi es tampoco. una planta
que es similar a muchas otras, el caso de la planta UPM ahora se llama, Sí. es muy similar a otras plantas instaladas en el resto del mundo, bien controladas, pueden tener un nivel aceptable de funcionamiento. Bien. Pero tenemos que discutir además el nivel de carga que podemos darle al río Uruguay. Recordemos que en próximos días, en una semana más, Uruguay inaugura una planta mayor que la de UPM en Colonia, de 1.300.000 toneladas de arranque. Esta planta comienza a funcionar ahora en pocas semanas más. Entonces, esto habla de que una planta uno Sí. puede tener funcionado el problema, pero ¿cuántas plantas podemos poner en el río Uruguay? Por ahí Eso pasa. tenemos que discutirlo. Eso tenemos que poder negociarlo, porque si no, insisto, estamos a la espera de ver cómo reacciona la gente ante cada uno de estos episodios. Insisto, de esta manera no se discute un programa de desarrollo de una industria que además tenemos que aprender a convivir con ella. Bien. Nosotros tenemos plantas de papel, tenemos plantas de celulosa, consumimos papel, y esto tenemos que lograr hacerlo bien. Bien, clarísimo, y qué bueno que recordaste ese dato. Juan, gracias por haber estado en contacto con nosotros. Te mandamos un abrazo acá. Juan Villalonga.